Me fijo hasta la calle y todo eso, me acuerdo. Bueno, ok. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a comenzar una nueva clase de refuerzo de parte del Club de Física. El día de hoy vamos a tocar el tema de circuitos RC. Ok. Circuitos RC son circuitos formados por un resistor y un capacitor. Vamos a considerar que van a estar en serie, siempre en serie. Y vamos a comenzar por los capacitores en carga. Consideremos el siguiente esquema. Hay un circuito que tiene una fuente con una diferencia de potencial o una FEM-E. Hay un capacitor con una capacitancia C y un resistor con una resistencia R, ¿verdad? Nuestro circuito común y corriente. Entonces, tenemos acá un switch en dos posiciones diferentes. Vamos a considerar que esto está abierto, no está conectado a ninguna de las dos terminales. Cuando el switch está abierto, evidentemente no hay corriente en el circuito. La capacitancia, perdón, la carga del capacitor va a ser cero, el capacitor vamos a considerar que está totalmente descargado, ¿verdad? Entonces, en un tiempo t igual a cero, nosotros hacemos o encendemos nuestro cronómetro, ¿verdad? Nuestro cronómetro empieza a contar el tiempo y conectamos esto acá. Conectamos en este terminal. Eso quiere decir que este cable está ahí al pedo. Este cable se puede quitar tranquilamente del circuito. Lo único que nos va a interesar es la malla más grande. Por acá no pasa nada de corriente. Ahora, vamos a considerar que el capacitor sigue descargado. Ahora, en un tiempo igual a cero, nosotros conectamos el circuito, el capacitor está descargado, por lo tanto, el voltaje del capacitor va a ser cero. Recordemos que el voltaje del capacitor es la carga del capacitor dividido su capacitancia. En este caso, la carga vale cero, entonces el voltaje va a valer cero. Voy a nombrar puntos. Me va a servir ahora mismo nombrar puntos. Voy a nombrar este punto como A, este punto como B. A esta terminal del capacitor, para no confundir la letra C con la capacitancia, le voy a poner D, directamente D. Y a este punto le voy a poner E. Este va a ser mi punto F. Y este va a ser mi punto G. Okay. Entonces, tengo nombrado puntos. Conecto mi circuito. Cierro mi circuito. De la fuente va a empezar a circular una cantidad de corriente. Circular una corriente I. Ahora, como mencioné, el voltaje a través del capacitor es cero. Quiere decir que todo el voltaje de la batería cae sobre la resistencia. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia, que recordemos según la ley de Ohm es I por R, ¿verdad? Cuando T es igual a cero, va a ser todo el voltaje de la batería. Toda la FEM va a caer sobre la resistencia. ¿Cuánto entonces va a ser la corriente que va a salir de la fuente antes de llegar al capacitor? Y como todo este voltaje está cayendo sobre el resistor, esta corriente va a tener que ser E sobre R. Esa es la corriente que está saliendo al inicio. Ok, esa corriente va a circular por este cable y va a llegar hasta acá. Va a llegar hasta la placa izquierda del capacitor. ¿Qué va a pasar ahí? El capacitor va a empezar a absorber carga. Recuerden, un capacitor, la función de un capacitor es almacenar carga. Y acá le está llegando carga. La corriente es un flujo de cargas. Considerando nuestra corriente convencional, la corriente decimos que es un flujo de cargas positivas. Por lo tanto, contra esta placa del capacitor están chocando un montón de cargas positivas y entonces esa placa absorbe un montón de cargas positivas. Sin embargo, la conservación de la carga nos dice que esto no se puede hacer. La conservación de la carga exige que si nosotros tenemos un apilamiento de cargas, un agrupamiento de cargas positivas en esta placa del capacitor, en la otra placa se tiene que acumular la misma cantidad de carga, pero negativa. De otra manera, la carga no se va a conservar. Entonces, en este punto E, que es la otra placa del capacitor, se va a acumular la misma cantidad de carga acá, pero negativa. ¿Y de dónde sale esa carga? Y evidentemente tiene que venir del cable. ¿Verdad? No hay otro lugar donde pueda salir la carga. Entonces, quiere decir que desde este punto F, electroncitos o cargas negativas están saliendo y están viajando
hacia el punto E. Ok, tenemos carga que se está moviendo. Carga que se está moviendo significa corriente. Carga negativa moviéndose a la izquierda significa corriente moviéndose a la derecha. Entonces acá vamos a tener una corriente que se está moviendo a la derecha. Sin embargo, fíjense que una vez que la corriente llegó a esta placa del capacitor, parte de la carga original se quedó acá. Eso es lo que genera que las cargas vengan de acá y viajen hasta la placa, hasta la otra placa. Entonces, esta corriente, al atravesar el capacitor, tiene que estar perdiendo cierta cantidad de carga. Entonces ya no va más a ser E sobre R esa corriente. Va a ser una corriente más chica y yo le voy a llamar I. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que al pasar por el capacitor la corriente va disminuyendo. Ok, y esta corriente va a seguir circulando. ¿Por qué? Porque acá sigue habiendo una diferencia potencial. Quiere decir que todavía hay corriente sobre esa resistencia. Y ya la corriente atravesando la resistencia no se pierde, entonces la corriente. Como la corriente siempre va del lado positivo al negativo, entonces este lado va a ser positivo y este lado va a ser negativo. Va del más al menos la corriente. Y esto tiene sentido, puesto que F está soltando carga negativa para que se vaya E. Por lo tanto, acá tiene que haber un exceso de carga positiva. Entonces, este puntito tiene que quedarse con carga positiva. Ok, entonces, ahora la corriente pasa por la resistencia, sigue por acá, no encuentra ningún tipo de oposición. Ahora acá ya no hay absolutamente nada más que cable. Vuelve a la batería. Y la corriente que vuelve a la batería ya no es esta, ya es una corriente más chica. Entonces, esa corriente más chica vuelve a llegar al capacitor, el capacitor le quita una cantidad de carga, por lo tanto, la corriente que sale hacia acá es más chica todavía. Y así sucesivamente, cada vuelta que hace la corriente en el circuito va disminuyendo su valor. El capacitor le está quitando cierta cantidad de carga. Entonces, este capacitor se queda cargado con una carga Q a expensas de la corriente. La corriente va disminuyendo cada vez que circula. Por lo tanto, como la corriente es cada vez más chica, esta que está acá, E sobre R, tiene que ser nuestra corriente máxima. Esta es la máxima corriente que puede caer en nuestro circuito antes de que el capacitor empiece a quitarle carga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Nosotros esperamos que en un principio el capacitor que estaba descargado se vaya cargando, o sea, que nuestra carga vaya aumentando a medida que pasa el tiempo. Eso va a hacer que el voltaje del capacitor vaya también aumentando. Si la carga aumenta, la corriente disminuye. Si la corriente disminuye, el voltaje sobre la resistencia va a ir disminuyendo. Eso es lo que nosotros esperamos que pase. Y si nosotros esperamos un tiempo lo suficientemente largo, esperar un tiempo lo suficientemente largo es hacer que T tienda al infinito. Simbólicamente decimos que T tienda al infinito. Simplemente esperar unas cuantas horas o unos cuantos días o algo por el estilo, un tiempo suficientemente largo. ¿Cuánta debería de ser nuestra corriente? ¿Cuánta debería ser la corriente que circula por el circuito? Y si esperamos un tiempo lo suficientemente largo, toda esa corriente se va a quedar en el capacitor. Toda la carga que formaba la corriente se va a quedar en el capacitor. Por lo tanto, esperamos que no circule corriente. Esperamos que la corriente sea cero. En ese caso, sobre la resistencia no hay voltaje porque el voltaje es I por R. Entonces esperamos que la diferencia de potencial a través de nuestra resistencia sea cero. Eso quiere decir que todo el voltaje de la batería cae sobre el capacitor. Entonces esperamos que el voltaje de la capacitancia sea la FEM de la batería. Y si el voltaje es la FEM, ¿cuánto esperamos que sea la carga? Y la carga esperamos que sea de esta ecuación que está acá, E por C. Y esta va a ser la carga máxima que puede soportar nuestro capacitor, porque ya después de eso no hay corriente que le esté alimentando a la carga. Ya una vez que la corriente termina, el capacitor ya no se puede seguir cargando. Simplemente puede seguir manteniendo su diferencia potencial a expensas de la batería. Si se quita la batería y se quita todo, digamos, se desconecta el capacitor, entonces él queda cargado, queda con esta carga que es la carga máxima. Esto es lo que nosotros esperamos. Entonces, a medida que la corriente circula por nuestro circuito RC, un circuito RC,
porque hay un capacitor y una resistencia, el capacitor se va a ir cargando si está descargado y digamos que la corriente va a ir disminuyendo, la corriente que circula por el circuito de un valor máximo de la FEM sobre la resistencia va a ir cayendo de a poco hasta llegar a cero. Ok, esto fue un análisis cuantitativo, esto es simplemente mirando y tratando de pensar en qué es lo que puede pasar. Ahora vamos a hacer las cosas como se deben. Vamos a usar la ley de mallas de Kirchhoff. Ahora, tenemos esta malla. Yo voy a recorrer esta malla en sentido horario. Ustedes pueden recorrer en sentido antihorario tranquilamente, pero elijan un sentido. Seguramente la vez pasada vieron varios ejemplos de esto con Marcos. Entonces, no me voy a quedar tanto en esto. Pero bueno, recorro en sentido horario mi malla, ¿verdad? Mi malla, acuérdense que esto no es parte de mi malla. Este cable que está acá no suma ni nos resta porque la corriente no va a pasar por aquí. Esto está desconectado. Entonces, yo empiezo a recorrer mi circuito acá. Paso de la placa negativa a la positiva de mi batería, ¿verdad? Porque recorro en sentido horario. Yo estoy subiendo por mi batería. Paso del menos al más. Quiere decir que el voltaje de mi batería, según la ley de mallas de Kirchhoff, según la convención de signos, es positivo. Tenemos positivo. Ok, llegamos hasta el capacitor. Nosotros pasamos del más al menos, quiere decir que el voltaje del capacitor es negativo. Y el voltaje del capacitor vimos el slide pasado que es Q sobre C. Pasamos por la resistencia ahora, pasamos de F a G. Pasamos de más a menos, quiere decir que la diferencia potencial entre estos dos puntos también es negativa y es según lo que vimos, según la ley de Ohm y por R. Ok, llegamos otra vez al mismo punto donde empezamos, por lo tanto esto es igual a 0. Ahora, recordemos que la corriente se define como la derivada de la carga con respecto a tiempo. Esta es la definición de la corriente, de Q de T. Entonces nosotros podemos reemplazar esto en esta ecuación. Y nos va a quedar la FEM menos U sobre C menos la resistencia por la corriente que es de Q de T. Okay. Y esto es igual a 0. Lo que voy a hacer ahora es despejar de Q de T. ¿Sí? De Q de T está restando, va a pasar sumando. Entonces yo voy a tener acá de Q de T. Esto es igual a... como esto fue lo que pasó, de este lado me va a quedar E menos Q sobre C. Y por supuesto, esta resistencia que estaba multiplicando tengo que mandar a dividir. Un despeje simple. Pueden mirar cuántas veces quieran, si hace falta, para que lleguen al despeje. Esto es lo que les tiene que quedar. Ahora, yo quiero mi carga solita. Yo quiero que esta Q aparezca solita. Quiere decir que tengo que mandar a volar de ahí ese RC. Y lo que voy a hacer entonces es quitar ese RC al frente. Quito ese RC al frente como un factor común, como si fuera un factor común. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar E por C. Me tiene que quedar una C ahí. ¿Por qué? Porque si esto distribuyo, al multiplicar, la C se va a simplificar y me va a quedar efectivamente E sobre R, que era lo que yo ya tenía. Entonces, es por eso que acá tiene que quedar una C. Menos Q. Y ahí ya le dejé ya mi Q solita. Ahí ya conseguí lo que quería. Ahora, fíjense en lo siguiente. E por C es una cantidad más grande que la carga. ¿Por qué? Porque E es, digamos, todo el voltaje que tiene la batería por la capacitancia, sea cual sea este número, y la carga al principio era 0 y va creciendo. Entonces, este número, a medida que se carga el capacitor, es más grande que Q. Por lo tanto, esta resta es positiva. Estamos restando un número más grande menos un número más chico. Sin embargo, nosotros habíamos dicho que la corriente va decreciendo. Pero la corriente cae y la corriente es de Q de T. Entonces, queremos que acá en nuestra ecuación nos aparezca un signo menos, pero para simbolizar que la corriente va haciéndose más chica. Esto significa que la derivada sea negativa, que se va haciendo cada vez más chica. Entonces, lo que voy a hacer acá es ponerle un menos al frente a mi expresión.
Y le voy a poner acá menos 1 sobre RC. Pero si le pongo yo un menos al frente, esto que está dentro del paréntesis tiene que cambiar de lugar. Acá voy a tener Q menos E por C. ¿Ok? Entonces es simplemente un poquito de álgebra. El menos yo saco al frente. Si yo saco al frente un menos, lo que está dentro del paréntesis se da la vuelta. Muy bien. Y ahora, lo que voy a hacer ahora, que entre nosotros, de Q, esto que estamos multiplicando voy a pasar a dividir. Eso no hay nada ilegal con eso. Q menos S, un número puede pasar a dividir. Del otro lado me quedo menos 1 sobre RC. Y esta de T que tenía acá, voy a pasar acá. Y esto que queda entre nosotros nomás, no le cuenten a los matemáticos que hice esto, porque se van a enojar. Pero el de T entonces estaba dividiendo, pasé a multiplicar. Bien, y a estas alturas lo que yo quiero es la carga. Hice yo todo este esfuerzo para conseguir la carga del capacitor, para conseguir saber cómo varía la carga de mi capacitor. Y yo acá tengo la derivada de la carga. ¿Qué necesito para hallar la carga entonces? Integrar. Esta expresión entonces vamos a integrar. RC es una constante, no hace falta integrar. Lo único que hace falta integrar es de... Ok. ¿De dónde a dónde tenemos que integrar? El tiempo vamos a integrar desde cero, desde que yo aprieto mi cronómetro, hasta un tiempo arbitrario t. Puede ser 5 segundos, 10 segundos, lo que sea. Un tiempo arbitrario t. Acá puede prestarse a confusión. El límite superior es t y la derivada que está acá también es t. No son la misma cosa estas dos t. Una es un número y la otra es un diferencial. Como no son la misma cosa, se acostumbra a este que aparece en el diferencial, este que aparece en el diferencial, ponerle una prima. Es simplemente para no confundir con el límite superior. Simplemente le llamamos de otra forma. Lo que está dentro de una integral se llama variable muda. Ustedes le pueden cambiar t por x, por z o por lo que a ustedes se le antoje. Lo que está dentro de la integral, cómo le llamen a eso, no interesa. Sin embargo, el límite superior sí interesa. Ese ya es un valor conocido. Entonces, como tienen significados muy diferentes, generalmente se les cambia el nombre a esto que está dentro de la integral para no confundir, para que no preste confusión. Ok, entonces espero que eso no preste a confusión justamente ahora. Yo lo único que hago es cambiarle, ponerle acá una prima para no confundir con mi límite de integración. Con esto ya tengo ya la integral de mi derecha. La integral de mi izquierda, ¿de dónde a dónde va a ir? Cuando t es igual a 0, la carga tiene que ser 0. Eso es lo que dijimos. Entonces quiere decir que este límite inferior también es 0. En t igual a 0, carga 0. Cuando tenemos un tiempo arbitrario, la carga puede tomar un valor arbitrario. Voy a poner eso. QT. La carga al tiempo t. Significa esto, se lee así. La carga al tiempo t. Nuevamente, esto se presta a confusión. Acá hay Q y acá hay Q. Entonces, a esto le voy a poner una prima. Simplemente para no confundir esto, la variable de integración, con esto, límite de integración. La integral del lado derecho es particularmente sencilla. Esto es menos 1 sobre RC por t. La integral de 0 a t, de dt es t. O sea, t menos 0 y t menos 0 es t. O sea, esta integral es particularmente sencilla. La integral del lado izquierdo no es tan sencilla. No es tan difícil, pero no es tan sencilla. Y voy a hacer eso despacio acá. Me voy a poner mi integral. Yo tenía la integral de dq' sobre prima menos s. Acuérdense que yo le puse la prima por conveniencia, simplemente para no confundir con mi límite. No le voy a poner mis límites, le voy a poner al final. Lo que se hace para poder integrar es una sustitución de variables. Yo voy a elegir como mi variable u a lo que está en mi denominador. U' menos s. A eso yo lo voy a llamar. Y ahora voy a derivar esto porque yo necesito un diferencial para poder integrar. Entonces voy a diferenciar u. Y la derivada de u es de q'. Claro, esto es variable, que es justamente lo que aparece acá arriba. E por c es constante, la derivada es 0. Entonces ya no aparece acá la derivada.
Por lo tanto, esta integral es lo mismo que du sobre u. Si estoy yendo un poco rápido, con esto me avisan, ¿verdad? Los detalles matemáticos acá no interesan tanto. Lo que a mí me interesa más es ver la respuesta y ver que tenga lógica nuestra respuesta. La matemática yo le estoy mostrando por si le sirve, pero los detalles matemáticos a mí no me interesan tanto en particular. Entonces, por eso voy medio rápido. Si ustedes necesitan revisar esto más despacio, entonces pueden tranquilamente agarrar su libro, leer ahí cuantas veces quieran o ver esta parte del video cuantas veces quieran. Esta integral es inmediata, se llama integral inmediata. La integral de u sobre u es logaritmo natural de u. Esa integral siempre vale el logaritmo natural de u. Sin embargo, lo que yo quería no era u, lo que yo quería era la carga. Entonces vuelvo a reemplazar en vez de u menos s. Ok, y ahora me tengo que acordar que mi integral tiene límites. Esto va de 0 hasta q. Esto es una cierta cantidad de carga. Y entonces, lo que me salió, tengo que evaluar en esos límites, entre 0 y q. Bueno, si yo evalúo, lo que tengo que hacer es reemplazar esto que está acá por el límite superior y menos reemplazar esto que está acá por el límite inferior. Entonces voy a tener logaritmo q de t menos s menos logaritmo de 0, q se reemplaza por 0, menos s otra vez. Y acá lo que me quedó es una diferencia de logaritmos. Logaritmo menos logaritmo. Eso se puede escribir como un solo logaritmo. Y lo que va a estar dentro del logaritmo es la división de estas dos cantidades. U de t menos e por c, perdón, dividido 0 menos e por c. 0 menos e por c es menos e por c. Con eso tengo, digamos, resuelta mi integral. No era tan difícil, pero requería un poquito de trabajo. Ok, con eso entonces vuelvo a lo que ya tenía. Tenía esta integral, ya resolví, y tenía este lado menos 1 sobre r. Entonces, quiere decir que ahora nosotros tenemos el logaritmo natural de q de t menos s sobre menos s igual a menos t sobre r. Eso es lo que nosotros teníamos ya. ¿Okay? Esta es la integral que acabamos de hacer y esta era la integral que ya teníamos hacer. Como nosotros queremos carga y carga está con un logaritmo, necesitamos eliminar ese logaritmo. ¿Cómo se elimina el logaritmo natural? Se le aplica exponencial a ambos lados. La función e es una función exponencial que sirve para matar el logaritmo. Si uno aplica e al logaritmo, lo que uno obtiene es el exponente. Ustedes pueden probar eso numéricamente en su calculadora. Pueden poner e elevado a la logaritmo natural de 5, por ejemplo. Y les va a dar 5. Entonces, lo que hace la exponencial es matar el logaritmo y queda el exponente. Ut menos s sobre menos s. Del otro lado quedó una exponencial. Ahí ya no podemos evitarnos nada. Menos t sobre rs. Ok, voy a hacer el despeje. Esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Este sí voy a hacer un poquito más despacio. Menos s es menos s. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Por e a la menos t sobre rs. Esto que está restando voy a pasar a sumar. Entonces q de t es s menos s por e a la menos t sobre rs. Ok, y finalmente acá veo que tengo dos cosas iguales, entonces puedo sacar un factor común. Con ello me queda finalmente, después de tanto esfuerzo, que la carga como función del tiempo es e por c, es la FEM por la capacitancia, por 1 menos e a la menos t sobre rs.
Entonces, esta es la función que describe cómo varía la carga del capacitor a medida que avanza el tiempo. Ok, ¿cómo varía su voltaje? Vamos a hacer una separación. Vamos a hallar luego todo lo que podamos. ¿Cómo varía el voltaje ahora del capacitor? Bueno, el voltaje del capacitor era Q sobre C. ¿Verdad? Esta es la definición del voltaje en función de la capacitancia. Y ya tenemos acá Q. Entonces, C se va a dividir con C. Entonces acá voy a tener que esto me va a quedar E por 1 menos E a la menos T sobre R. Entonces tengo ya el voltaje en mi capacitor. ¿Cuál es mi corriente? Mi corriente es dQ de T. Si nosotros habíamos definido la corriente. Y lo que voy a derivar es esta de acá, porque esta de acá es más fácil de ver cuál es su derivada. Es la misma que la de abajo, sí, pero esta es un poquito más fácil de ver cómo es su derivada. Entonces, yo derivo el primer término. Claro, la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Derivo el primer término es constante, la FEM es constante, la capacitancia es constante, esto da 0. Menos E por C por una función, eso quiere decir que E por C no se deriva, y lo único que se deriva es la función. La función exponencial, su derivada es bastante sencilla, lo único que tienen que hacer es bajar el exponente con el signo que tiene el exponente, menos sin lo que está acá, ¿verdad? Sin t. Entonces en ese caso sería 1. Pues tengo que poner algo ahí arriba, pero ya no tengo que poner t, entonces le pongo ahí el 1. 1 sobre RC por la misma función, es decir, que acá se vuelve a repetir e a la menos t sobre RC. La derivada de la función exponencial es particularmente sencilla. Y acá vamos a tener menos por menos, que va a quedar más, la corriente como función del tiempo. 0 ya no interesa, y acá la capacitancia se nos va a simplificar. Entonces la corriente va a ser E dividido R por E a la menos T sobre RC. Ok, ahí está entonces. Tenemos la corriente en función del tiempo. Podemos hallar la diferencia de potencial a través de la resistencia. La diferencia de potencial a través de la resistencia es I por R, ley de Ohm. Entonces, lo único que va a pasar es que esta resistencia se va a simplificar con S, nos va a quedar que que el voltaje de la resistencia es E por E a la menos T sobre S. Entonces, ahí ya tenemos todo. Ya acá terminó el proceso matemático. Si fue un poco rápido, vuelvan a revisar, traten de tomar notas, traten de hacer ustedes. Es un buen ejercicio de cálculo y de álgebra. Pero lo importante está acá. Lo importante está acá. Esto era lo que yo quería llegar. Esto es lo que yo quería discutir con ustedes. Esto y esto. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una forma de la ecuación. Vamos a ver si esa forma, digamos que nos da las respuestas que nosotros estábamos esperando. Recuerden, nosotros ya analizamos cualitativamente el sistema antes de hacer ningún cálculo. Antes de hacer ningún cálculo dijimos que el capacitor está descargado, a medida que avanza el tiempo el capacitor se carga, la corriente baja porque el capacitor le está chupando carga a la corriente. Entonces, nosotros esperamos que la carga, vaya aumentando con el tiempo y la corriente vaya disminuyendo. De la misma manera, nosotros esperamos que el voltaje del capacitor aumente y el voltaje de la resistencia disminuya con el tiempo. Y vamos a ver si estas respuestas reproducen eso. Vamos a hacer una tablita que le incluya el tiempo, que le incluya la carga, que le incluya el voltaje a través del capacitor, que le incluya a la corriente como función del tiempo, que le incluya al voltaje en la resistencia como función del tiempo también. Esta va a ser nuestra tablita. Y vamos a ver si es lógica nuestra respuesta.
En t igual a 0, el capacitor está descargado, por lo tanto nuestra respuesta nos tiene que dar Q igual a 0. ¿Y cuánto nos da nuestra carga? Si ustedes reemplazan t por 0, les va a quedar e a la menos 0. Y e a la menos 0 pueden ustedes meter en la calculadora. El número e es shift por 10x en mi calculadora. Perdón, es alfa por esa tecla. Alfa por 10x. Sale el número e, eso elevan a la 0 y sale 1. Quiere decir que acá estamos teniendo 1 menos 1. 1 menos 1 es claramente 0. Por lo tanto, la carga, cuando el tiempo vale 0, es 0. Nuestra respuesta nos da lo que nosotros queremos, lo que, digamos, es lógico que nos tiene que dar. ¿Qué pasa con el voltaje del capacitor? Si nosotros reemplazamos acá t igual a 0, tenemos la misma historia. E a la menos 0 es 1. Ustedes pueden confirmar eso en su calculadora. Y acá vamos a tener 1 menos 1. Eso da 0. Por lo tanto, el voltaje del capacitor es 0 como tiene que ser. Al principio no hay carga, no puede haber voltaje. Pero el voltaje del capacitor es Q sobre C. ¿Qué va a pasar con la corriente? Al principio, nosotros habíamos dicho que la corriente, digamos que antes de llegar al capacitor tenía que ser E sobre R. Eso vimos acá. La corriente máxima, la corriente antes de que empiece a disminuir, tenía que ser E sobre R. ¿Qué nos dice nuestra respuesta? Si acá reemplazan 0, les va a quedar E a la menos 0, que es 1, y 1 por E sobre R, E sobre R nos da la función exactamente lo que nosotros esperábamos. Entonces, ahora ya, bueno, todavía, voy a esperar un ratito. El voltaje en la resistencia, vamos a calcular. El voltaje en la resistencia es lo mismo. Reemplazan acá T igual a 0, E a la menos 0 es 1 y les queda E, que es justamente lo que nosotros estamos esperando. Antes de que el capacitor se cargue, todo el voltaje de la batería, toda la frente de la batería tiene que caer sobre la resistencia. Esa resistencia, ese voltaje genera una corriente E sobre R. Entonces, nuestra respuesta tiene sentido. Nos da lo que esperábamos. Entonces, vamos por buen camino. Vamos a ver qué pasa cuando t crece. Cuando ya el tiempo es mayor que 0. Avanza nuestro reloj. Ya son 5, 7 segundos, algo por el estilo. ¿Qué pasa con la carga? Si ustedes se fijan en esta función, esta E, cuando t vale 0, es 1. Cuando t vale un número más grande que 0, y ustedes pueden confirmar eso en la calculadora, por ejemplo, pueden meter E a la menos 0.5, ese número a mí me da 0.6, ¿verdad? E a la menos 0.5 es 0.6. Quiere decir que ese número está bajando. Tiene lógica, a medida que t va subiendo, esta exponencial va decreciendo. Quiere decir que esta resta es cada vez más grande. Porque primero están restando 1 menos 1. Después ya están restando 1 menos 0,8. 1 menos 0,6. 1 menos 0,3. Cada vez la resta es más grande. Porque este número es cada vez más chico. Quiere decir que la carga crece cada vez más. A medida que pasa el tiempo, la carga en el capacitor crece. Nuestra respuesta nos dice que la carga en el capacitor crece, lo cual tiene sentido. Eso es lo que esperábamos. La carga en el capacitor tiene que crecer. ¿Qué va a pasar con el voltaje? El voltaje es la misma función. Nuevamente, este número es cada vez más chico, por lo tanto, esta resta es cada vez más grande. El voltaje del capacitor crece también. ¿Qué pasa con la corriente? Fíjense que en la corriente solo tenemos la exponencial. Y a medida que t va creciendo, la exponencial se hace cada vez más pequeña. Por lo tanto, la corriente se hace cada vez más pequeña. Primero es 1, después 0,8, después 0,5 y así sucesivamente. Este número se hace cada vez más chico. Por lo tanto, la corriente baja, se hace cada vez más pequeña. Que era justo lo que esperábamos. A medida que el capacitor crece en carga, la carga tiene que venir a expensas de la corriente tiene que disminuir. Y la respuesta nos da lo que queremos. El voltaje en la resistencia. Esto, nuevamente, cada vez un número más chico, el voltaje en la resistencia decrece. Nuestra respuesta nos da lo que queremos. Ahora,
Entonces, esto quiere decir que la corriente empieza con un valor E sobre R y va decreciendo cada vez más. Entonces, ahora ya podemos llamarle sin miedo al éxito a E sobre R como la corriente máxima. E sobre R. Ok, ¿qué pasa ahora cuando esperamos un tiempo suficientemente largo? Un tiempo suficientemente largo quiere decir que tiempo va al infinito. Si tiempo va al infinito, nuestra solución E a la menos infinito es 0, ¿verdad? Porque esto va a ser 1 sobre E a la infinito y todo número dividido a infinito es 0. Por lo tanto, esto se muere y acá lo que queda es C por 1. Entonces la carga del capacitor termina siendo E por C. ¿Qué era lo que esperábamos? Esto es a lo que le llamamos carga máxima al principio del ejercicio, cuando estamos analizando, digamos, cualitativamente nuestro circuito. ¿Qué va a pasar con el voltaje? Y claramente el voltaje también, esto se vuelve 0 y nos queda E por 1, que es E. ¿Qué era lo que queríamos? ¿Por qué? Porque una vez que la corriente se hace 0, el capacitor se carga por completo, la caída de tensión de la batería tiene que ir toda al capacitor. Eso quiere decir que el voltaje del capacitor tiene que ser el mismo que la FEM de la batería. Ahora, ¿qué pasa con la corriente? Por supuesto, si ustedes reemplazan acá infinito, esto va a ser 0. E a la menos infinito es 0, entonces la corriente va a ser 0. El capacitor está totalmente cargado, la corriente es 0. Y el voltaje del resistor lo mismo. E a la menos infinito esto hace. Entonces, ahora podemos llamarle a esto que está acá sin miedo Q máxima. La carga máxima del capacitor es E por C. Ok, hay un tiempo más que quiero analizar con ustedes. Y ese tiempo es R por C. R por C. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué le estoy llamando tiempo a R por C? Porque tiene unidades de tiempo. Ustedes pueden probar eso, no es muy difícil. Las unidades de medida de la resistencia se multiplican por las unidades de medida de la capacitancia. Le va a dar lo siguiente, unidades de la medida de la resistencia según la ley de Ohm son volts partido por amperes. Y amperes son carga partido por tiempo. ¿Verdad? Carga sobre tiempo. Eso es corriente, carga sobre tiempo. Multiplicado por unidad de medida de la capacitancia, que si recuerdan es carga sobre voltaje, por lo tanto esto tiene unidades de medida de la carga, dividido unidades de medida. Ahora que me doy cuenta, esto lo voy a llamar Q para no confundir con C. Entonces, unidades de medida de la carga, para no confundir con unidades de medida de la capacitancia, dividido unidades de medida del voltaje. Carga sobre voltaje es capacitancia. Entonces, este se muere con este se muere con este. Y si acá le ponen 1 sobre 1 y hacen un extremo con extremo, medio con medio, T les va a quedar arriba. Quiere decir que R por C tiene efectivamente unidades de tiempo. Entonces, nosotros podemos darle un nombre a R por C como si fuera un tiempo. Y de hecho se le da, se le llama tau. Se le llama constante de tiempo del circuito. R por C es la constante del tiempo del circuito. ¿Qué es lo que nos dice R por C? Vamos a ver nuestras ecuaciones. Vamos a reemplazar T igual a R por C en esta función, ¿verdad? En la carga. En ese caso, nosotros vamos a tener RC dividido RC, entonces esto va a quedar E a la menos 1, ¿verdad? Porque se van a simplificar y queda. Y si ustedes hacen E a la menos 1 en su calculadora, o sea, 1 menos E a la menos 1, 1 menos E a la menos 1, eso es lo que tienen que hacer en su calculadora. Y eso da aproximadamente 0,63. Eso quiere decir que cuando T vale RC, la carga aumentó hasta un 63% de su valor final, ¿verdad? Hasta un 63% de por C. La carga está llegando hasta un 63% de por C. Eso es lo que significa tau. Tau es la medida de cuánto tiempo le toma llegar a la carga hasta un 63% de su valor. Con respecto al voltaje va a ser exactamente la misma historia porque es la misma función, solamente que acá es E y no E por C. Ahora, con respecto a la corriente,
¿A cuánto tiene que haberse reducido la corriente si la carga se aumenta hasta el 63? Y tiene que llegar hasta el 37, no hay de otra. Del 100%, el capacitor ya quitó un 63, a la corriente le tiene que sobrar un 37. Y en nuestra ecuación, si reemplazamos acá R por C, nos va a quedar solamente E a la menos 1, y solamente E a la menos 1 es 0,37. Quiere decir que cuando pasa un tiempo RC, la corriente cae hasta un 37% de su valor inicial, de E sobre R. Entonces, eso es lo que significa físicamente tau. Físicamente RC nos da una idea de cuánto tiempo tarda la corriente en bajar hasta un 37% de su valor. Con respecto a la corriente, también se le suele llamar tiempo de decaimiento, porque la corriente decae, va cayendo. El voltaje, la misma historia, va a tardar o sea, en un tiempo de R por C va a tardar un 37% de eso, de solamente. Ahora, tiempo infinito, ¿verdad? Cuando el capacitor está totalmente cargado, generalmente pasa después de algunas constantes de tiempo. Después de 7 u 8 R por C, después de un tiempo de 7 u 8 R por C, generalmente se considera que el capacitor está completamente cargado. Ok, entonces esto fue nuestro análisis matemático, nuestro análisis cualitativo y cuantitativo de la respuesta de un capacitor que se está cargando. El capacitor en carga, entonces, en conclusión, tiene estas ecuaciones. La carga del capacitor se puede describir como su carga máxima por 1 menos E a la menos T sobre tau, donde la carga máxima es el voltaje de la fuente por la capacitancia, que es lo que vimos acá, la carga máxima. La corriente que circula por el circuito es una corriente máxima por E a la menos T sobre tau, en donde la corriente máxima es E sobre R, como vimos hace rato. El voltaje en el capacitor varía según esta función, partiendo desde 0 hasta un valor máximo E, y el voltaje en la resistencia varía según esta función, partiendo desde E hasta el C, hasta quedar totalmente descargado, hasta que, digamos, la corriente deja de circular por la resistencia. Ok, eso sería entonces el análisis de un capacitor en carga. Pasamos a la descarga. Supongamos que conectamos este circuito acá. Conectamos nosotros este circuito acá, se cargó el capacitor. El capacitor está totalmente cargado. Entonces la carga del capacitor al principio va a ser ya una carga total que vamos a llamarle QC. Obviamente nosotros sabemos que esa carga es E por C. Recién vimos eso. Si el capacitor está totalmente cargado, su carga es E por C, la carga máxima. Su voltaje, en ese caso, la diferencia potencial del capacitor, es totalmente la diferencia potencial de la batería. Es E. Con respecto a la resistencia, ¿verdad? No hay corriente, por lo tanto la resistencia está quietita. Ok, ahora supongan que paro mi cronómetro. Paré mi cronómetro. Cargué totalmente mi capacitor, paré mi cronómetro, reinicié mi cronómetro y cambio este switch acá. Ahora en vez de conectar arriba, conecto abajo. Perdón, esto es lo que conecto yo. Esto es lo que conecto yo. Esto es lo que conecto yo. No le hago más caso a esto. ¿Sí? Esto ya no es parte de mi circuito. Yo conecto estos dos puntos. Eso quiere decir que mi FEM sale de mi sistema. Por lo tanto, lo único que yo voy a tener, o la malla que yo voy a tener, es esta. Le vamos a volver a llamar a los puntos A, B. Nuevamente voy a usar D en vez de C para no confundir con capacitancia. C, D, E y F. Este es mi único sistema. Esta es mi malla. A, B, D, E, F, A. Esta es mi malla. Mi FEM ya no actúa sobre mi sistema. ¿Qué va a pasar? Como ya no hay una batería que le suministre al capacitor la energía que necesita para mantener este voltaje,
la carga va a empezar a fluir, va a empezar a salir carga del capacitor para intentar mantener una diferencia de potencial. Y esa carga va a fluir generando una corriente. Vamos a suponer que genera una corriente en el mismo sentido que teníamos, una corriente I. Ok, esa corriente va a pasar por la resistencia. Evidentemente esa corriente pasa por la resistencia. ¿Qué pasa cuando la corriente atraviesa la resistencia? Ahora ya no hay ningún tipo de batería que le mantenga a un valor fijo como sucedía en los circuitos de corriente continua, en los circuitos que teníamos o que analizamos con las leyes de Kirchhoff, por ejemplo. Ya no hay una batería que suministre la energía suficiente para que esta corriente se mantenga constante. Por lo tanto, al pasar por la resistencia, la corriente sufre un efecto Joule. ¿Verdad? ¿Se acuerdan del efecto Joule? El efecto Joule lo que hace es, o lo que dice el efecto Joule es que la corriente al pasar por una resistencia calienta la resistencia y esa energía se pierde en el ambiente. Por lo tanto, cada vez que la corriente pasa por el resistor, está cediendo energía en forma que se disipa en forma de calor. Es decir, que la corriente que sale acá, ya es más pequeña que I, porque parte de su energía se está perdiendo en la resistencia. Entonces, a esto, para diferenciar, igual que hice hace rato, le voy a llamar I mayúscula. Y a esto que está acá ya es I minúscula. Esta corriente que sale del capacitor, puesto que ya no hay batería, al atravesar la resistencia disminuye porque se está cediendo energía a la resistencia por efecto Joule. Esto llega otra vez al capacitor y el capacitor entonces libera más carga para poder mantener la corriente. La corriente vuelve a pasar por la resistencia, la corriente disminuye por efecto Joule, vuelve al capacitor, disminuye la corriente. Entonces, a medida que la corriente recorre el circuito, el capacitor va quedándose con menos y menos carga, pero la corriente va quedándose con menos y menos energía, por lo tanto la corriente también va disminuyendo. Por lo tanto, decimos que el capacitor está en descarga. Ok, y entonces en un tiempo t igual a 0, cuando comenzó mi cronómetro, empieza a fluir corriente, ¿verdad? ¿Y cuál es la corriente que debe fluir a través de la resistencia en ese tiempo? Y tiene que fluir todo el voltaje en la resistencia dividido esa R. ¿Y cuál va a ser el voltaje en la resistencia? Y créanlo, no va a ser E. Va a ser todo el voltaje que tenía el capacitor cuando se cargó totalmente debido a la fuente. Tiene que ser, el único voltaje que aparece ahí tiene que ser ese. Entonces uno espera que la corriente al principio sea esto y que la corriente al final, cuando pase un tiempo lo suficientemente largo, sea cero. Esperamos esto, la corriente sea cero. Por el contrario, a la capacitancia, por supuesto, la capacitancia tiene una cierta carga al inicio, una carga Q0, Q vale Q0, y al final esa carga nosotros esperamos que disminuya hasta cero. Entonces Q esperamos que caiga a cero. Entonces este es nuevamente nuestro análisis cualitativo de lo que pasa con nuestro sistema. Siempre es importante hacer un análisis cualitativo y tratar de darle una lógica a nuestro problema de qué es lo que va a pasar. Ahora, obviamente, quiero volver a resolver para Q y para I. Quiero volver a saber cómo se comporta la carga específicamente y la corriente. Entonces, vuelvo a usar mi ley de mallas. Vuelvo a usar la ley de mallas en esta malla. La corriente pasa del más al menos. Esta placa del capacitor se quedó cargada positiva y esta placa negativa, eso es lo que vimos en la carga, ¿verdad? Cuando el capacitor se está cargando, esta placa del capacitor quedaba con carga positiva y esta con carga negativa, entonces se va a quedar así mientras se descarga. Vamos a suponer que pasa. Entonces, aplico mi ley de mallas, recorro mi circuito en sentido horario y voy a empezar desde este punto B. Voy a empezar el capacitor. Yo paso de B a D, paso del más al menos. Quiere decir que la diferencia de potencial de mi capacitor es negativa, menos Q sobre C. Esa es la diferencia potencial del capacitor. Ok, ahora yo paso de E a F. Yo paso del más al menos, menos el voltaje de la resistencia, que ya vimos, es IR.
Yo llego al punto A no hay nada, vuelvo hasta el punto B y entonces termino donde comencé. Por lo tanto, esto es igual a 0. Y ahora tengo que volver a acordarme que la corriente es igual a dq de t. Por lo tanto, esta ecuación se puede escribir como menos q sobre c menos r por dq de t, y eso es igual a 0. Despejo mi dq de t, como hicimos hace rato. Dq de t va a ser igual a esto que está restando, bueno, esto, perdón, estaba restando, paso a sumar, entonces queda este término nada más, menos q sobre c, y esta r que estaba multiplicando pasa a dividir. Despeje, hice rápido, si ustedes necesitan más tiempo, hagan más espacio, no hay problema. Y ahora nuevamente voy a dejar esto como de q sobre q, y ahora solamente hay q acá, entonces solamente paso a dividir q. Y del otro lado me queda menos 1 sobre rc por dt. Nuevamente, por favor no le digan a ningún matemático que hice esto, porque se van a enojar. Integro. Claro, quiero mi carga, tengo que integrar porque tengo la derivada. ¿De dónde a dónde integro? De 0 a t, siempre de 0 a t. ¿Verdad? Quiero desde el inicio de mi cronómetro, desde que yo aprieto mi cronómetro hasta un tiempo arbitrario. Nuevamente, para no confundir, le pongo acá mi prima, simplemente para que no se confunda el diferencial con el límite de integración. Del otro lado, en un tiempo t, yo voy a tener una carga q de t, ¿verdad? Igual que la vez pasada. Entonces le voy a poner a esto prima para que no se confunda. Pero al principio yo no tengo 0. Al principio mi capacitor sí está cargado. En tiempo t igual a 0 mi carga es Q0. Entonces no pongan ahí un 0. Ahí hay carga. Al inicio hay carga. Ok. Y esto en este caso ya es particularmente fácil de integrar. ¿Por qué? Porque ya tenemos directamente de Q sobre Q. Eso ya es logaritmo. Entonces quiere decir que a mí me va a quedar acá directamente el logaritmo natural de Q' evaluado entre Q0 y Q de t. Ya es directamente el logaritmo esta integral. Del otro lado, por supuesto, la integral de dt entre 0 y t es t. Entonces, del otro lado, esto me queda menos t sobre rc. Y acá me va a quedar el logaritmo natural de q de t menos el logaritmo natural de q0. Simplemente reemplazar en los límites. Y esto es igual a menos t sobre rc. Logaritmo de una resta es el logaritmo del cociente. Q de t sobre q0. Esto es igual a menos t sobre rc. Quiero eliminar mi logaritmo. Saco exponente. Saco exponente. Mato mi logaritmo, me queda la exponente, me queda lo que está dentro del logaritmo, q de t sobre q0. Y esto va a ser igual a, perdón, e a la menos t sobre rc. Ahí. Ok, tengo ya mi carga. Mi carga, que varía respecto al tiempo, es q0, la carga al inicio, por e a la menos t sobre rc. La descarga o hallar la ecuación de la descarga del capacitor es más sencilla porque la integral es más corta. No diría que es más fácil porque es la misma integral, es la integral del logaritmo, pero sí es más corta. Ok, entonces, paso esto así. Ya tengo la carga, ¿verdad? Ya tengo la carga. Ahora yo quiero hallar la corriente, por ejemplo. Quiero hallar la corriente. La corriente es de Q de t. Entonces quiere decir que tengo que derivar esto. Q0 no se deriva. Ya les mostré que la derivada del exponente es simplemente bajar menos 1 sobre rc.
y dejar la misma exponencial, menos t sobre RC. Entonces, mi corriente, como función del tiempo, va a ser menos ese menos Q0 partido por RC por E a la menos T sobre RC. Esta es mi corriente. Pero Q0, déjenme recordarles que era E por C. Esa es la carga máxima que tiene el capacitor cuando se estaba cargando. Quiere decir que esto va a ser menos S sobre RC por E a la menos T sobre RC. Y acá se me muere entonces mi corriente, me queda finalmente menos E sobre R por E a la menos T sobre R. Ok, eso es con respecto a la corriente. ¿Qué significa el menos? Significa que la corriente realmente va en sentido contrario al que yo supuse. La corriente no va para abajo, va para arriba. Eso es lo que significa el menos. Como quizás vimos. Ahora, ¿cuál va a ser el voltaje, la caída de tensión a través del capacitor? La caída de tensión va a ser Q sobre C. Q ya tenemos ahí, Q0 sobre C por E a la menos T sobre RC. Ok, y Q era E por C, es lo que teníamos ahí, por lo tanto acá me va a quedar E por C, C se va a morir y me va a quedar E. E por E a la menos T sobre RC. Y finalmente la diferencia de potencial a través de la resistencia, que es I por R, y de T por R, va a ser la corriente, que aquí tengo acá, menos E sobre R por R, simplemente me va a quedar E, por E a la menos T sobre RC. Entonces con eso yo ya hallé también la diferencia de potencial a través de mi resistencia. Y ahora vamos a ver si esto tiene sentido. Nuevamente tenemos que ver que nuestro resultado tenga sentido. Vamos a hacer otra vez nuestra tablita y vamos a ver qué pasa con nuestra carga, qué pasa con el voltaje en la resistencia, perdón, en la capacitancia, qué pasa con la corriente, ¿sí? Y qué pasa, por supuesto, con el voltaje en la resistencia. Vamos a ver qué pasa con cada uno de estos. Ok, al inicio, en t igual a 0, si ustedes reemplazan acá 0, E a la menos 0 es 1, entonces la carga al inicio es, por supuesto, Q0 como tiene que ser. Nosotros impusimos eso. Al inicio, el capacitor tenía carga Q0, por lo tanto, reemplazando acá 0, les tiene que dar Q0 y da. El voltaje en el capacitor al inicio, si ustedes ponen acá E a la 0, a la menos 0, les va a dar. La corriente al inicio es E a la 0 nuevamente, entonces acá les va a quedar menos E sobre R. Porque esta E a la menos 0 es 1, entonces le queda menos E sobre R. El voltaje de la resistencia es menos E por la exponencial a la 0, a la menos 0, y eso es 1, por lo tanto, al principio el voltaje de la batería es menos E. Al principio el voltaje de la batería no es 0, es menos E. ¿Por qué? Porque la ley de Kirchhoff de las mallas dice que la suma de las mallas, la suma de los voltajes a través de una malla tiene que dar 0. Y la única forma de que la suma de los voltajes dé 0, si el voltaje del capacitor es E, es que el voltaje del resistor sea menos E, porque solamente tenemos esos dos elementos en un circuito en descarga. Entonces, esto tiene toda la lógica del mundo. ¿Qué significa el menos? Significa que yo elegí mal mis sentidos. Este tenía que haber sido negativo y este positivo. La polaridad de mi resistencia está invertida y es claro que tiene que ser así porque la corriente realmente tendría que ir para arriba. Entonces, este tendría que haber sido positivo y este tendría que haber sido negativo. Es lo único que indica el menos. Ok, ¿qué pasa cuando el tiempo tiende a infinito? Vamos directamente a
sacar el tiempo en el infinito. Si yo reemplazo acá infinito, me va a quedar e a la menos infinito, 1 sobre e a la infinito, 1 sobre e a la infinito es 0. Todo número dividido infinito es 0. Esto va a quedar 0. Y absolutamente todo lo demás tienen la misma función, tienen el mismo comportamiento. Quiere decir que esto va a ser 0, esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Por lo tanto, la corriente comienza con un cierto valor y cae después a 0 como lo habíamos anticipado. La carga comienza con su valor máximo, cae a 0, tal como esperábamos. Y los voltajes también caen a 0. Claro, ya no hay carga, ya no hay corriente, no puede haber voltaje. Tiene sentido esta respuesta. ¿Qué pasa ahora cuando T vale R por C? Cuando T vale R por C, acá les va a quedar E a la menos 1, 0,37, si no recuerdo mal. Déjenme confirmar. 0,37. Entonces, la carga en un tiempo tau igual a R por C es 0,37 o 37% de la carga inicial. Quiere decir que en un tiempo igual a R por C, la carga disminuye hasta un 37% de su valor inicial. Lo mismo pasa con el voltaje en la capacitancia, disminuye hasta un 37% de E. La corriente disminuye hasta un 37% de menos E sobre R, negativo. Y el voltaje en la resistencia disminuye hasta un 37% de E. ¿Qué es lo que esperamos? Esto entonces es lo que nos dice la constante de tiempo. ¿Qué tan rápido decae nuestra función? ¿Cuánto tarda el valor de esta función o cualquiera de estas funciones en llegar hasta un 37% de su valor inicial? Eso es lo que nos dice entonces este tiempo tau. Con eso entonces tenemos completamente evaluado nuestro circuito, tanto en carga como en descarga. Entonces ahora podemos concluir cuáles son las ecuaciones de la descarga de un capacitor, que creo que no noté en mi diapositiva, no, pero son exactamente estas, definiendo RC como tau. Entonces para un capacitor en descarga, tenemos que la carga del capacitor cae según la función 0, que es la máxima, por E a la menos T sobre tau. El voltaje a través de la capacitancia también cae según E por E a la menos T sobre tau. La corriente cae según su valor máximo y máxima es, por supuesto, menos E sobre R. ¿Verdad? E sobre R directamente, no podemos seguir llamándolo a esto. Sin miedo, podemos llamarle a esto el valor máximo porque después la corriente tiende a ser. Entonces, quiere decir que la corriente cae como menos y máxima por E a la menos T sobre tau. Y finalmente el voltaje sobre la resistencia, el voltaje por la resistencia es menos E por E a la menos T sobre tau. Estas son entonces las ecuaciones que tienen que tener en cuenta cuando tienen un capacitor en descarga. Como comentario final, bueno, casi como comentario final, antes del comentario final podemos hacer una gráfica de esto. Antes del comentario. Vamos a hacer nosotros una grafiquita. Vamos a intentar graficar la carga como función del tiempo, solamente para que vean cómo funciona la gráfica. Vamos a dibujar la carga Q, función del tiempo. Función, obviamente, del tiempo. Ustedes pueden hacer un poquito más recto su línea de tiempo. Entonces, el capacitor, vamos a suponer que está en carga. Si está en carga, comparte el 0 y llega hasta un valor Q máximo. ¿Cómo se va a comportar entonces? Esta línea Q máxima, esta línea que tiene que ser horizontal, funciona como una asíntota. El capacitor va a empezar con una carga 0 y va a tender hacia este valor, pero nunca va a alcanzar ese valor a menos que el tiempo sea infinito. Entonces es asintótico, decimos nosotros que es asintótico el avance. Para un tiempo exactamente igual a R por C, el valor de la carga es de un
es 63%. Es 63% de la carga máxima. Ahí es donde le vemos a tau en nuestro diagrama. Ok, supongan que acá y exactamente acá yo reinicio mi tiempo. Acá era 0, acá y apreté mi cronómetro, el cronómetro empezó a correr, el capacitor se empezó a cargar. Llegamos a este punto. En ese punto, atajo mi cronómetro. Reinicio mi cronómetro y ahora desconecto mi fuente. Quiere decir que ahora el capacitor se va a descargar. ¿Cómo va a comportarse? Así. Acá es mi nuevo tiempo cero. Yo redefiní ahí mi tiempo cero. Nuevamente, en este caso decae, no crece, pero desde un valor Q máximo hasta un valor cero en el infinito, cuando el tiempo es lo suficientemente largo. Y más o menos por acá, cuando el tiempo vale R por C, la carga disminuyó hasta un valor de 37%. Hasta el 37% de su carga máxima. Si graficamos la corriente, vamos a tener un gráfico muy parecido, muy similar a este que está acá. Graficar. Esta va a ser mi corriente que va a variar con el tiempo. Mi corriente, cuando el capacitor está en carga, tenemos que la corriente va desde un valor I máximo hasta un valor de 0. Y si la corriente decae así. Igual que esta parte, la corriente decae así. Llegando hasta acá para un tiempo R por C, hasta un valor del 37% de su valor máximo. Este es el gráfico de la corriente. Y si yo reinicio mi tiempo acá, tengo un cronómetro, aprieto mi cronómetro, el capacitor se carga, la corriente decrece. Llegado acá, el capacitor se cargó totalmente, yo apago mi cronómetro y reinicio. Entonces acá vuelvo a situar mi cero. Cuando yo conecto mi switch que vimos hace rato, ya sin la fuente, la corriente comienza con un valor menos I máxima. Ahí comienza la corriente. Entonces quiere decir que acá la corriente va a comenzar de acá y va aumentando su valor hasta llegar al cero. Entonces, de un lado decrece cuando tenemos la carga, del otro lado también decrece, pero va pasando de números negativos hacia el cero. Y más o menos acá tenemos un tiempo R por C. Y entonces la corriente en ese tiempo, exactamente en ese tiempo, llegó hasta un 37% de su valor máximo. Ok, un último comentario que les quiero hacer es con respecto a la energía. Si ustedes tienen un capacitor totalmente cargado, la fuente de FEM, pero la batería, la fuente de FEM, digamos que brinda energía. Por supuesto, la fuente de FEM brinda energía. ¿Cuánta energía brinda la fuente de FEM? Y toda esa energía, recordemos que ahora el capacitor está totalmente cargado, el voltaje cae totalmente sobre el capacitor. ¿Y cuánto voltaje cae sobre el capacitor? E. Entonces es E cuadrado por C. Esta es, digamos, esto tiene unidades de energía. Entonces toda la energía que cae sobre, o que brinda, perdón, la fuente, es E cuadrado C. Esa es toda la energía que brinda la fuente. ¿Cuánta de esa energía cae sobre el capacitor? Cae la mitad. Si se acuerdan de la clase de capacitancia, ahí mostramos que la energía del capacitor es un medio de V al cuadrado por C. De V al cuadrado por C. En este caso, el voltaje es la FEM de la batería. La mitad de la energía pasó de la fuente al capacitor. Y entonces, ¿cuánta sería la energía de la resistencia?
¿Cuánta sería la energía que sobra en la resistencia? Y tiene que ser la otra mitad. Tiene que ser necesariamente la otra mitad. 1/2 de E cuadrado por C. Entonces, la mitad de la energía suministrada por la batería va a parar al capacitor, se almacena en el capacitor. La otra mitad se pierde en la resistencia en forma de calor. Ok. Entonces, con respecto a eso, sería finalizamos ahora la parte teórica. No sé si hay alguna duda, hay alguna consulta antes de entrar al tema de los ejercicios. Eso era todo lo que quería decir en la parte teórica. Espero que se haya entendido. Ok. Si no hay duda, entonces creo que podemos pasar a mirar algunos ejercicios. Tengo acá algunos ejercicios. Pero antes creo que puedo ver el chat. A ver si hay algo. Estaba escuchando algunos mensajes. Luca que dijo que se va. Y Franco Leones. Creo que... Ok, creo que se lo quedamos. Ok. Bueno. Solamente que somos nosotros más, pero no sé si hacemos Sí, igual los ejercicios. te escucho. No sé cómo querés hacer. Y vamos a hacer, vamos a intentar hacer. Vamos a hacer. ¿Cómo? ¿Vas a hacer nomás? Sí, para dejar ahí en YouTube para la gente. Vamos a hacer. Dale, dale. Ok. Entonces, este ejercicio dice, se tiene un capacitor de capacitancia C conectado en serie a una resistencia R y a una batería. El capacitor está inicialmente descargado y abierto el interruptor. Después de que se cierra, es incorrecto afirmar que dice. En un tiempo 2RC la corriente eléctrica se reduce a 13,5 de su valor inicial. Ok, el capacitor está descargado, se está cargando. Entonces quiere decir que la corriente varía según la fórmula que habíamos hallado ahí, como I máxima, su máximo valor, por E a la menos T sobre RC, o T sobre tau, ¿verdad? Sobre RC. Entonces, acá tenemos un tiempo 2R por C. Entonces reemplazamos ahí 2R por C. Máxima por E a la menos 2RC. Dividido RC. Entonces, este se simplifica con este y nos queda E a la menos 2 por I máxima. Ok, y E a la menos 2, si ustedes meten en su calculadora, E a la menos 2, es 0,13. 0,13 de I máxima. 0,13 de I máxima. Eso quiere decir que efectivamente, cuando el tiempo es 2RC, la corriente para un tiempo igual a 2RC es de 13%, 0,135, me olvidé de poner el 5 ahí, 13,5% de su valor inicial, que es su valor máximo. O sea que cuando pasa un tiempo 2RC, la corriente disminuye hasta un valor 13,5% de su valor inicial, y eso se reduce a 13,5%. Es exactamente lo que nos dice, la A es verdadera. La B dice, en un tiempo RC la corriente se reduce en 36,7%. Entonces, es exactamente lo mismo, esto es para la opción A. Para la opción B es exactamente lo mismo, pero en vez de ser 2RC es una sola RC. Entonces, vamos a tener acá I para un tiempo igual a RC. Y es exactamente la misma historia, pero acá no va a haber el 2, no va a estar el 2. Entonces, es solamente E a la menos 1. E a la menos 1 es 0,367. Y eso si multiplican por 100, da exactamente 36,7%. 36,7% de máxima. Es el mismo proceso, pero en vez de ser al cuadrado, o de ser 2 acá, es 1 solamente 1. ¿Qué es lo que habíamos visto? Aproximadamente un 37%. La corriente entonces en un tiempo igual a RC se reduce hasta 36,7% de su valor. Se reduce en ese valor.
Ok, en t igual a 0 la corriente es máxima, esto es verdadero. Si ustedes reemplazan acá t igual a 0, la corriente es máxima. Eso es lo que vimos en la parte teórica, el C es verdadero. D dice, la carga máxima del capacitor es C por E. Ok, la carga máxima del capacitor es C por E. Eso era cierto. Acá, ahora que me estoy fijando en el B, acá dice se reduce en. No me fijé en eso, perdón. Acá hay una sutileza. La corriente no se reduce en 36,7%. La corriente se reduce a 36,7%. Esto lo que nos da es el valor al cual está ahora mismo la corriente. Si nosotros queremos saber en cuánto se reduce la corriente, tenemos que hacer 100 menos esto. 100% menos 36,7% es, según eso a mí, 36,7, 63,3%. Es decir, la corriente se reduce en 63,3%, se reduce a 36,7. Hay una sutileza acá en la palabra. Se reduce a y se reduce en. Se reduce a se refiere a cuánto es el valor actual de la corriente. Se reduce en quiere decir cuánto es el valor total de la corriente menos el valor actual. Y eso no es 36, eso es 63,3. Entonces, esta posiblemente sea la falsa. Vamos a continuar analizando. En la C ya dijimos que era verdadera, la D también es verdadera, la carga máxima del capacitor es E por C, es lo que vimos hace rato en nuestro análisis. Y cuando esperamos un tiempo muy largo, la corriente es cero, que también vimos en nuestro análisis. Entonces, efectivamente, la opción falsa es la B. Es la única que realmente no se puede pasar. Y la sutileza está en la palabra. Tiene que ser A, 36,7% para que sea verdadera esta opción, no N. Ok, con eso está entonces este ejercicio. Que por cierto es tema examen, esto salió un examen. Bueno, el siguiente sí ya es un ejercicio, un libro, en este caso es del Tipler, y nos habla de que un condensador en este circuito, en esta figura, está inicialmente descargado y nos pide calcular la corriente a través de la resistencia de 4 y de 8 inmediatamente después de que el interruptor se cierra y un largo tiempo después de que el interruptor se haya cerrado. Determinar la carga del condensador transcurrido un tiempo largo después de cerrarse. Ok. Entonces, vamos a analizar parte por parte. Conectamos nuestro circuito. Inmediatamente después de eso quiere que calculemos la corriente. Cuando apenas conectamos nuestro circuito, el capacitor está descargado. Quiere decir que la carga del capacitor es cero, pero además quiere decir que su voltaje es cero. Recuerden lo que vimos hace rato, voltaje es carga sobre capacitancia. La carga del capacitor también tiene que ser cero. Y el capacitor, como pueden ver acá, está en paralelo con la resistencia. Eso quiere decir que si el voltaje del capacitor es cero, el voltaje de la resistencia de 8 ohms también es cero al inicio. Este voltaje al principio va a ser cero. Le voy a llamar la diferencia potencial de 8. Va a ser cero. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el voltaje de la batería cae sobre la resistencia de 4. Absolutamente todo el voltaje de la batería cae sobre la resistencia de 4 ohms. Y nada del voltaje de la batería cae sobre ninguno de estos dos elementos. Por lo tanto, como el voltaje de 8 es 0, la corriente, digamos que la corriente que pasa a través de 8 es 0. ¿Verdad? Porque corriente es V sobre R. ¿Verdad? Tenemos una resistencia de 8, el voltaje de 0, la corriente que pasa sobre la resistencia de 8 es su voltaje dividido la corriente, dividido la resistencia, es 0. No pasa corriente por esta. Inmediatamente después de cerrar el interruptor.
Quiere decir que toda la corriente está sobre esta resistencia, sobre la resistencia de 4, y es factible hallar esa corriente, vamos a llamarle corriente I, vamos a poner que va para este lado, y esa corriente, entonces, es por supuesto los 12 volts que caen totalmente sobre esa resistencia, dividido los 4 ohms, por lo tanto la corriente sería 3 amperes. Entonces 3 amperes cae sobre la resistencia de 4, le voy a poner I de 4 solamente para identificar. Nada cae sobre la resistencia de 8 porque el condensador está descargado. Ok, eso es con respecto a la parte A. Con respecto a la parte B dice que hay un largo tiempo transcurrido. Transcurrió un largo tiempo. Quiere decir que el capacitor se terminó de cargar, ¿verdad? Toda, digamos, la corriente se consumió en el capacitor, ¿verdad? Si toda, perdón, la corriente se consume en el capacitor, ¿cuánta corriente sobra para recorrer las resistencias? Y nada, sobra cero. Entonces, un tiempo muy largo después de que digamos, que se cierra nuestro circuito, el capacitor está completamente cargado, ¿verdad? Está a un cierto voltaje, por cierto, está a un cierto voltaje, pero ya no fluye corriente sobre esta rama. Sobre esta rama, quiero aclarar esto, sobre esta rama no fluye corriente. Acá la corriente es cero. Acá la corriente es cero un tiempo muy largo. Sin embargo, el capacitor está a cierto voltaje. El voltaje del capacitor, ¿verdad? Lo podemos hallar porque tenemos su capacitancia. Si la corriente no fluye por esta rama del circuito, si la corriente no fluye por esta rama del circuito y no va a fluir porque el capacitor terminó de cargarse, quiere decir que esta corriente no pasa de B a C, esto deja de ser un nodo. La corriente deja de pasar de B a C, deja de irse hacia el capacitor y pasa por completo sobre la resistencia de 8. La corriente y entonces entre esta y esta va a ser la misma. Por lo tanto, esas dos resistencias van a estar en serie. Tienen que estar en serie porque pasan sobre ellas la misma corriente. Por lo tanto, para nuestra opción B, vamos a tener una resistencia equivalente del circuito de 4 más 8, porque están en serie. Si están en serie, se suman directamente las resistencias. Perdón, 4 más 8 y esto es 12 ohms. Y entonces, ¿cuál va a ser la corriente? La corriente que pasa sobre los dos, ley de Ohm. Este voltaje cae sobre esa resistencia. Entonces, quiere decir que la corriente, cuando pasó un tiempo muy largo, para las dos resistencias es 12 volts dividido 12 ohms de resistencia. Quiere decir que sobre cada una de las resistencias pasa 1 ampere. Sobre el capacitor no pasa más corriente, toda la corriente pasa sobre ambas resistencias, tienen que estar en serie. Si están en serie, sumamos sus resistencias y la corriente es simplemente voltaje, todo este voltaje va a caer sobre ambas resistencias, dividido resistencia equivalente, que era 2. Entonces, 1 ampere es lo que pasa por las resistencias, perdón, una vez que pasó un largo tiempo hasta que el capacitor terminó de cargarse. Ok, como última instancia nos pide determinar la carga en el condensador una vez que ha transcurrido todo ese tiempo. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la carga del capacitor? Y la carga del capacitor, para la parte C, la carga del capacitor, va a ser la máxima carga. Recordemos que era la máxima carga. Y la máxima carga es el voltaje por la capacitancia, ¿verdad? El voltaje máximo por la capacitancia. En este caso, como el capacitor está en paralelo con esta resistencia, sería el voltaje de esa resistencia cuando por esa resistencia pasa esta corriente de 1 ampere. ¿Okay? Porque el capacitor ahora ya no está conectado directamente a la FEM, como teníamos en nuestro caso en nuestro análisis, sino que está sometida al mismo voltaje que esta resistencia. O sea que tendríamos que, en vez de escribir E por C,
tendría que ser el voltaje de la resistencia de 8 volts, 8 ohms, por la capacitancia. ¿Okay? Espero que eso se entienda. Ahora, el capacitor está en paralelo con la resistencia, por lo tanto, tiene que tener su mismo voltaje. ¿Y cuál va a ser el voltaje de esta resistencia? Y va a ser sencillamente la corriente que pasa por esa resistencia, por su resistencia. O sea, este voltaje va a ser 1 ampere, por 8 ohms. Y no son los 12 volts de la FEM. Por la capacitancia, ¿y la capacitancia cuánto vale? 6 micros. Entonces, 6 por 10 a la menos 6. Con eso entonces tendríamos la carga en el capacitor, la carga máxima del capacitor cuando este está totalmente cargado. Ok, 8 por 6, por 10 a la menos 6, es 48. 48 por 10 a la menos 6. Que son 48 microcoulombs. Esto entonces la carga del capacitor una vez que se terminó de cargar. Entonces, recapitulando, sobre el capacitor pasa el mismo voltaje que en esta resistencia porque están en paralelo. No va a ser igual al voltaje de la FEM, no necesariamente al menos. Calculamos el voltaje de esta resistencia como I por R, según la ley de Ohm, eso es 8. Multiplicamos por la capacitancia, 6 micros, y con eso tenemos la carga máxima. Con eso estaría resuelto el ejercicio. Ok. Voy un poco rápido porque no tenemos gente entonces. El siguiente es un ejercicio del Serway, del 61 del Serway. Y dice que en la figura el interruptor ha estado cerrado durante un tiempo suficientemente largo para que el capacitor se cargue por completo. Determinar, dice, la corriente en estado estacionario de cada resistor, la carga Q del capacitor, y después dice, se abre T, escribe una ecuación para la corriente en R2 como función del tiempo y el intervalo de tiempo necesario para que el capacitor se reduzca a 1/5 de su valor inicial, para que la carga se reduzca a 1/5 de valor inicial. Entonces, en primer lugar, cerramos nuestro switch y esperamos un tiempo muy, muy largo. Cuando esperamos un tiempo muy, muy largo para la parte A, el apartado A, ¿cuánta va a ser la corriente que circula por esta rama? Cuando el capacitor está totalmente cargado, la corriente es 0. Por esta rama del circuito no circula corriente. El capacitor chupó toda la corriente. Por lo tanto, cuando el capacitor está completamente cargado, podemos ignorar esta parte. Y nos va a quedar simplemente en nuestro diagrama los 9 volts con 12 y 15. Con 12 kilos, con 12 kilo ohms y 15 kilo ohms. 15 ohms. Y los 9 volts de nuestra batería. Entonces, nuestro circuito se reduce cuando el capacitor está totalmente cargado porque por esta parte del circuito no puede circular corriente. Cuando el capacitor está totalmente cargado, la corriente sobre él es 0. Pero este capacitor está en serie con esta resistencia. Por lo tanto, acá ya concluimos automáticamente que la corriente que pasa por la resistencia de 3K ohm, es 0. En nuestra parte A, esa es 0. Ahora, sobre las otras dos resistencias, evidentemente puede seguir pasando una cierta corriente. Y como las resistencias están en serie, vamos a tener una resistencia equivalente. Los 9 volts van a caer completamente por una sola resistencia de 12 más 15, 27. De 27 ohms. ¿Verdad? Cuando están en serie, la resistencia equivalente es la suma directa. 12 más 15 son 27. Entonces, quiere decir que esa corriente, según la ley de Ohm, es directamente el voltaje de los 9 dividido la resistencia, los 27. K es por 10 a la 3. K es por 10 a la 3. Entonces, la corriente, en este caso, voy a hacer la división. Voy a hacer 27 por 10 a la 3. Y me sale
0,33 más o menos por 10 a la menos 3. Ok, y esta corriente se comparte para ambas resistencias porque están en serie. Si están en serie, pasa sobre ellas la misma corriente, como vimos en las clases anteriores. Entonces, la corriente sobre la resistencia de 12 es 0,33. Esto está en pesos. 0,33 por 10 a la menos 3. Si no quieren escribir, pueden ponerla en miliamperes. Y la corriente sobre la resistencia de 15 también es 0,33 miliamperes. Una corriente bastante pequeña. Ahora, sobre la resistencia de 3 no pasa corriente, puesto que está en serie con la capacitancia, y sobre la capacitancia no puede pasar corriente. Ok, entonces, esto es para la parte A. Para la parte B dice la carga del capacitor. Y para la carga del capacitor, nuevamente vamos a aprovecharnos de que esto está en paralelo con esto. Quiere decir que esta rama del circuito tiene la misma diferencia de potencial que esta rama del circuito. Claro, el voltaje sobre la resistencia de 3 ohms va a ser 0, puesto que su corriente es 0. Si la corriente es 0, esto implica que el voltaje sobre esa resistencia es 0, ¿verdad? Y por R, 0 por 3, 0. Entonces, para mi parte B, voy a aprovecharme de que acá tengo dos elementos que están en paralelo y este elemento no tiene voltaje, por lo tanto, todo el voltaje, toda la diferencia de potencial de mi resistencia de 15 cae sobre el capacitor. ¿Y cuánto es entonces la carga del capacitor? La diferencia de potencial de la resistencia de 15 por la capacitancia, ¿verdad? Voltaje total por capacitancia. Esa es la carga del capacitor. ¿Y cuánto es la diferencia de potencial de esa resistencia? Es I, que ya vimos acá, que es 0,33 mili, 0,33 por 10 a la menos 3, multiplicado por R. R es 15K, 15 por 10 a la 3. 15 por 10 a la 3. Este es el voltaje que pasa por la resistencia de 15 volts, que tiene que ser igual al voltaje del capacitor porque están en paralelo. Por la capacitancia, que son 10 micros, 10 por 10 a la menos 6. Con eso ya puedo hallar la carga. 0,33 por 15 por 10 a la 3 por 10 por 10 a la menos 6. Y a mí me queda 49,5 por 10 a la menos 6. 49,5 por 10 a la menos 6. Si no quieren escribir, por supuesto, sigue siendo microcoulomb. Esa sería entonces la carga sobre nuestro capacitor, casi 50 microcoulombs. Ok, recapitulando entonces. La carga sobre el capacitor es el voltaje total sobre el capacitor cuando está totalmente cargado por su capacitancia. ¿Cuál va a ser ese voltaje? El mismo que el de la resistencia de 15. ¿Por qué? Porque están en paralelo estas dos ramas del circuito y sobre la resistencia de 3 no cae ningún voltaje. Su corriente 0, no cae ningún voltaje sobre. Con esto entonces resolvimos las partes ahí. Después dice, el interruptor se abre. Quiere decir que abrimos. El interruptor se abre y, por supuesto, toda esta parte deja de importar. Esta parte se corta, toda esta parte deja automáticamente de importar, puesto que al abrirse nuestro interruptor por este alambre no puede circular corriente. Entonces, para nuestra parte C, nuestro circuito se reduce a esa resistencia de 15 ohms. Ese capacitor que estaba ahí y esta resistencia de 3. No puede haber, digamos, interacción ni con la fuente ni con esta resistencia de 12, puesto que se abrió el interruptor, entonces toda esta parte del circuito se corta. Ok,
Entonces, ahora tenemos estas dos resistencias que evidentemente van a estar en serie, porque si por acá sale una corriente, ahora, antes de eso, ahora el capacitor se está descargando. Claro, el capacitor ya no está recibiendo el apoyo de la fuente, por lo tanto la carga tiene que empezar a fluir. Vamos a suponer que la carga fluye por acá, simplemente por suponer. Quiere decir que por acá hay una corriente. Esta corriente va a pasar por acá y va a pasar también por la resistencia de 3. Entonces quiere decir que sobre estas dos resistencias pasa la misma corriente, están en serie. Entonces yo puedo reemplazar esto por una sola resistencia, equivalente, que va a ser la suma. Si están en serie, la resistencia equivalente es la suma. Entonces voy a poner así. Entonces simplemente 18, 15 más 3 es 18K. Esto sigue siendo 10 micros. 10 microfaradios y 10 microfaradios. Okay, quiere decir entonces que mi circuito se redujo a esto. Y acá está fluyendo una corriente. La corriente le voy a llamar I, le llamé I mayúscula, pero en realidad va a ser minúscula porque va a variar. Ok, y esa corriente nosotros sabemos cómo varía respecto al tiempo. Hallamos hace rato cuando el capacitor se descarga, la corriente, que varía con el tiempo, es simplemente la corriente máxima, que era la diferencia de potencial al inicio del capacitor dividido la resistencia. ¿Verdad? No va a ser la FEM, porque esto no estaba al mismo potencial que la FEM. Va a ser la diferencia de potencial a la que estaba acá. Eso va a ser. Tenía esta diferencia potencial. A esa diferencia potencial, el capacitor se carga totalmente. Entonces, esa diferencia de potencial es la que se usa en la ecuación de la descarga. Entonces, va a ser por E a la menos T sobre RC. ¿Cuál es mi R? 18. Entonces, mi voltaje es esto que está acá. Esto que está acá es mi voltaje. 0,33 mili. 0,33 por 10 a la menos 3. Multiplicado por la corriente, por la resistencia, que es 15 por 10 a la 3. Eso yo no puedo cambiar. Eso era así y tiene que seguir siendo así, puesto que a ese voltaje se terminó de cargar mi resistencia. Dividido mi resistencia, que en este caso va a ser 18 por 10 a la 3, por E elevado a la menos T sobre RC. Y RC voy a hacer acá arriba, para no estar escribiendo acá el producto. RC es 18 por 10 a la 3, 18K, por 10 por 10 a la menos 6. 10 por 10 a la menos 6. Ok, ¿cuánto es mi R por C? 18K por 10 micros. Queda 0,18. 0,18. Y esto va a estar, por supuesto, en segundos. R por C tiene unidad de tiempo, tiene que estar en segundos. 0,18. Ok, entonces esto que está acá, va a quedar 0,33 por 10 a la menos 3 por 15 por 10 a la 3 sobre 18. Eso que está acá me queda 275. 275 por 10 a la menos 6 por E a la menos T sobre 0,18. Y este de 10 a la menos 6, si no lo quieren escribir, lo pueden dejar así. I de T es igual a 275 por E a la menos T sobre 0,18 microamperes. Este de arriba va a estar en amperes, el de abajo va a estar en microamperes. Con eso entonces tengo la forma en que disminuye la corriente con respecto al tiempo. En nuestras deducciones, acá había un signo menos.
En este caso yo no le puse el signo menos. ¿Por qué? Porque el signo menos lo único que indica es que la corriente va para el otro lado. Entonces, si yo le pongo un menos acá, lo único que significa es que la corriente va para abajo en vez de ir para arriba. Y eso no me interesa a mí. A mí no me interesa para dónde va la corriente. Lo único que me interesa es cómo varía. ¿Y cómo varía? Así. 275 es a la menos t sobre 0,18. Eso fue la parte C. Y la parte D dice, determina el intervalo de tiempo necesario para que la carga del capacitor se reduzca a un quinto de su valor inicial. Y esa parte podemos resolver de la siguiente manera. Nosotros sabemos que la carga de nuestro capacitor tiene cierta forma para el capacitor en la descarga. Nosotros vimos eso. Es Q0 la carga al inicio por E a la menos T sobre RC. Esta es la ecuación de un capacitor en descarga. Y nos están exigiendo, nos están pidiendo, más bien, están pidiendo amablemente en el ejercicio que encontremos el tiempo para que esta carga valga exactamente Q0 dividido 5. A eso es a lo que se refiere cuando dice haya el tiempo para que la carga disminuya a un quinto de su valor inicial. Inicialmente era Q0, entonces Q0 sobre 5 es eso. Q0 sobre 5 es un quinto de su valor inicial. Entonces quiere decir que QT, que es esto siempre, tiene que ser igual a esto para un instante dado. Y el tiempo es lo que queremos hallar. Entonces, como pueden ver acá, Q0 y Q0 se pueden morir. Y me queda la exponencial E a la menos T sobre RC es igual a 1 sobre 5. Eso es lo que me queda ahí. Ok, pero yo necesito T. Y acá tengo una exponente. Hace rato yo tenía un logaritmo, le apliqué exponente y eliminé mi logaritmo. En este caso yo tengo una exponencial. ¿Qué tengo que hacer? Aplicarle el logaritmo. Si yo le aplico logaritmo, se me va a morir el logaritmo con la exponente y me va a quedar directamente menos t sobre RC. Así funcionan las exponenciales de los logaritmos. Uno le mata al otro. Del otro lado me va a quedar, por supuesto, también el mismo logaritmo natural. Si le aplico a un lado, tengo que aplicarle al otro lado. Entonces acá me va a quedar logaritmo de un quinto, que es un número. No se asusten, es un número. Entonces despejo t. R por C está dividiendo, pasa a multiplicar. Logaritmo de un quinto, que estaba ahí. Y el menos que está de este lado pasó de este lado. Y tengo entonces todo lo que necesito para calcular mi tiempo. Va a ser menos la resistencia, que en este caso eran 18K, ¿verdad? 18K ohms. Entonces va a ser 18 por 10 a la 3. Eso era lo que habíamos visto acá. Para la resistencia que está conectada al capacitor es directamente 18. 18 por 10 a la 3. Por la capacitancia, que era 10 por 10 a la menos 6. Por el logaritmo de un quinto. Con eso entonces ya obtengo mi tiempo. ¿Cuánto es el intervalo de tiempo? 18.3 por 10 exponente menos 6 por logaritmo de un quinto. Y me sale a mí 0,289. 0,289 segundos más o menos, aproximadamente. Entonces, ese sería el intervalo de tiempo que tarda la carga del capacitor en disminuir hasta un quinto de su valor inicial. Y eso sería todo. Eso es todo, digamos, lo que tengo preparado para hoy. Ya sería todo. Bueno, y está. Entonces, no sé si hay alguna duda, Marcos. Creo que no. Bueno, voy a parar la grabación y nada, que se va a lanzar en el canal de YouTube. Ya está. ¿Está? Hasta ya, Marcos. Entonces, Nos vemos. Dale, Hasta luego. chao. Hasta luego.